Mis hermanos, vamos a comenzar con el tiempo de capilla. Los invito a que oremos a nuestro Dios. Padre Dios Santo, te doy las gracias porque nos permite, Señor, estar una vez más reunidos alabando, Señor, y glorificando tu nombre. Ahora te ruego por el culto que tú utilices tu Espíritu, Señor, y que nuestro Espíritu Santo nos guíe en este tiempo de adoración, Señor, y que podamos escuchar tu palabra. Prepara nuestros corazones, Señor, para que podamos recibir y utiliza tu predicador. En Cristo Jesús. Amén. Los invito a mis hermanos a que leamos en nuestras Biblias la carta a los Romanos 2 al 21, Romanos 5, del 12 al 21. Yo voy a hacer la lectura y me van a seguir con la vista. Dice la palabra de nuestro Dios: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios, por la gracia de un hombre, de Jesucristo. Y por el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que recibieron la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justicia de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Le damos gracias a la palabra de nuestro Dios y le pido a nuestro hermano Eduardo Esperón que nos dirija en oración para recibir el mensaje de esta tarde. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias te damos en esta tarde por la bendición de escuchar una vez más tu mensaje. Gracias porque el día de hoy lo traes a través de David y que sea tu Santo Espíritu quien lo guíe para que Él pueda hablarnos y podamos escuchar tu voz, Padre mío. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Le doy el espacio al predicador. ¿Cómo están, hermanos? Dios les bendiga. ¿Sí me escucho? ¿Sí se escucha bien? Dedito arriba. Perfecto. ¿Cómo están? Dios les bendiga. Es un placer poder estar con ustedes otra vez compartiendo de la palabra de Dios. Sin duda es un privilegio y hacerlo en capilla es un reto, pero también trae mucha emoción y es algo que he ido disfrutando mucho a través de estos años. Esta semana el tema a tratar, o el que estamos viendo, como lo pudimos ver con nuestra hermana Brenda, es acerca de la doctrina de amartiología, o la doctrina del pecado también, como la conocemos. Esta doctrina es la que nos ayuda a entender cuál es la condición del hombre o de la raza humana, haciendo algo parecido a lo que es como una especie de un diagnóstico de nuestra actual condición respecto al pecado. En la actualidad, el pecado es un tema que poco a poco va perdiendo popularidad en la sociedad. Esto puede deberse a que es una verdad incómoda, ya que nos enseña acerca de nosotros mismos. Es decir, es como si pasáramos por un escáner y mostrara absolutamente todo lo que tenemos por dentro. No solamente la parte linda, bonita, que es la que ven todos,
sino que esta, o a través de esta doctrina, es como podemos ver todo lo malo que tenemos dentro de nosotros, toda aquella, disculpe por la expresión, pero toda aquella basura y maldad que forma parte de nosotros, todos esos pensamientos malos, todas esas ideas, todos esos deseos malos, son los que quedan expuestos a través de esta doctrina. E incluso ha llegado hasta nuestras iglesias esta nueva tendencia, ya que hay pastores, misioneros o líderes, los cuales no les gusta para nada enseñar acerca de esta doctrina, la doctrina del pecado, porque tienen miedo que al confrontar a las personas o enseñar esta doctrina, los hermanos se ofendan y como en consecuencia, pues no haya más miembros o que se vayan ya los que estén. Pero deberíamos de ser conscientes de que el hecho de omitirla no la quita de nuestra condición humana. No es como que si yo dijera, ¿verdad? No veo, no existe. No, no es así. El hecho de que la queramos ignorar no le quita su realidad. Pablo, en esta carta, sin duda, trata aspectos teológicos muy profundos y uno de ellos es acerca de nuestra condición. Y si imagináramos o hiciéramos un breve bosquejo de la carta, pudiéramos decir que en los capítulos del 1 al 4, Pablo presenta un problema. ¿Cuál es el problema que presenta? Bueno, la ira de Dios en el hombre, opuesta sobre el hombre a través del pecado. Y de la necesidad de reconciliarnos a través de su Hijo para tener paz para con él. Y en este capítulo 5, Pablo da, por decirlo de una forma, un resumen de los argumentos ya mencionados en los capítulos anteriores, los cuales son, como los leímos ahorita con nuestro hermano Beth, la condición del hombre a causa del primer Adán y la condición del hombre a causa del segundo Adán. En esta porción de las Escrituras que Pablo escribe a la iglesia en Roma, podemos encontrar entonces dos enseñanzas acerca de la condición del hombre. Vayamos a estas enseñanzas, hermanos. Le voy a pedir que tengan ahí presente la lectura que tuvimos, Romanos capítulo 5, del 12 al 21. Bueno, primera enseñanza. La condición del hombre a causa de la humanidad es el pecado en la humanidad. A causa del primer Adán, el pecado en la humanidad. Pero primero, ¿qué es el pecado? De seguro habremos escuchado acerca de la traducción literal de esta palabra, la cual es errar al blanco. Esto es muy común que esté dentro de nuestro vocabulario, el errar al blanco. Pecar es fallar o errar al blanco, pero la palabra en sí no nos proporciona suficiente información acerca de ella, ya que también en sus tiempos esta palabra es usada en el ámbito secular. Hay un escrito antiguo de esos tiempos de la Ilíada de Homero que hace referencia a esta palabra de fallar o errar al blanco, cuando describe a un guerrero que fallaba cuando lanzaba su lanza, o sea que erraba al blanco, o sea, a Marte, a fallar. Entonces, la palabra en sí no nos ayuda mucho para entenderla. Sin embargo, aunque la Biblia no nos proporciona una definición exhaustiva acerca de ella, la verdad es que sí nos ofrece, las escrituras sí nos ofrecen descripciones y ejemplos acerca de lo que es el pecado. Pudiéramos pensar entonces, Juan, o ver uno de estos ejemplos, Juan dice, o sea, para él pecado es toda injusticia es pecado, lo vemos en su primera carta en el capítulo 5. También Juan nos dice que el pecado es la infracción de la ley. Pablo en el capítulo 14 de esta carta de Romanos dice que todo lo que no proviene de fe es pecado. Proverbios dice que es la altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamientos de impíos. Para él son pecados. También dice, mas el que peca contra mí defrauda a su alma. Santiago dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecados. Estos serían unos ejemplos de las descripciones de la Biblia acerca de lo que es pecado. Entonces, la palabra pecado en su significado literal no enseña más allá de la acción. Pero ya en su contexto bíblico y moral se refiere, pudiéramos decir, a no vivir según las expectativas de Dios, a fallar en respetar los derechos e intereses de otros o de nuestro prójimo, u oposición personal y fuerte contra Dios. Entonces, si quisiéramos hacer una definición de lo que es pecado, podríamos decirlo así de esta manera corta. Pecado es fallarle a Dios, fallar en nuestra relación con Dios y fallar en nuestra relación con nuestro prójimo.
teniendo nuestra definición entonces de lo que es pecado, yendo al texto que estamos viendo ahorita, el de Romanos 5:12, vemos que Pablo afirma en esta sección que todos, o en la carta, que todos somos culpables. En el capítulo 3, capítulos anteriores, dice, por cuanto todos pecaron. Es decir, todos somos culpables de pecar o del pecado. Y para Pablo no hay duda de ello. Para esto, ¿y cómo sucede esto? Bueno, a causa del primer Adán, lo vemos ahí en el texto, en el versículo 12, dice, por lo tanto, en forma de resumen de lo que habíamos dicho, el capítulo 1:4, pensando en forma de bosquejo, por lo tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa el pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de transgresión de Adán, la cual es figura de aquel que venía de venir. Y así como les pone Pablo, podríamos decir entonces que presupone entonces dos formas de nuestra culpabilidad. La primera sería, siguiendo esta línea de Pablo, el pecado universal, el pecado imputado o el pecado heredado, como usted lo conozca. Pablo nos está diciendo que hubo un primer hombre quien peca y trae condenación para él, pero no solo queda en él, sino que a causa de su pecado es como entra el pecado y la condenación a este mundo, es decir, a todos nosotros. Entonces, por causa del primer Adán, es que somos culpables. En él entonces compartimos la culpa. Dice los versículos 18 y 19, afirmando esta cuestión Pablo, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Versículo 19 lo vuelve a decir, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Es decir, el acto del primer Adán trasciende, no solamente se quedó en él, no solamente esta transgresión o este pecado queda en Adán, sino que trasciende hasta el día de hoy, hasta el día de nosotros, es decir, a todos nosotros. Este sería la primera forma, la primera presuposición. La segunda presuposición sería el pecado individual. Por otra parte, entonces, el pecado se hace manifiesto también de manera personal. Estamos viendo ahorita la anterior, universal, esta de manera personal. Nuestra naturaleza manchada después de la caída muestra una inclinación hacia el pecado, como lo dice Pablo en capítulos posteriores cuando nos habla acerca del hombre, en el hombre no mora el bien, en el capítulo 7, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, yo no lo hago. Ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Esto prácticamente Pablo aludiendo a la lucha interna que tenemos cada uno de nosotros. Por lo tanto, al darnos cuenta que esta situación también es personal, hermanos, entonces no podemos nosotros culpar a Satanás por todos nuestros pecados, todo lo que hacemos. Porque cada uno de nosotros se nos dio la opción de decidir sobre nuestras acciones, actitudes y decisiones. Entonces aquí ya tenemos, desde este panorama, ya no tenemos duda, de que somos culpables de esta condición o de que esta condición está en nosotros a causa o en efecto de la transgresión del primer Adán, como los pone Pablo. Hasta aquí parece un sermón desfavorable para nosotros. Pero pasemos a la segunda enseñanza. La segunda enseñanza, entonces ya tenemos la primera, la condición a causa del primer Adán es el pecado en la humanidad. La condición a causa del segundo Adán o a través de Jesús es la justificación. Si bien el sermón aquí hasta parece que todo está perdido, entonces en esta parte nos encontramos con el segundo Adán, nos encontramos en un escenario en donde, con el primer Adán, nos encontramos en un escenario en donde somos culpables sí o sí, no hay para dónde nos hagamos, ya sea a causa del pecado heredado en Adán o el pecado individual.
Y teniendo esto en mente, sabemos que lo que nos espera es condenación por ello. Pero entonces Pablo aparece nuevamente hablándonos de la contraparte del primer Adán, el cual en medio de este terrible escenario de muerte trae esperanza, salvación por la gracia de Jesús. Cristo o el segundo Adán trae diferentes consecuencias a las que trajo el primero. Dice las Escrituras que en lugar de condenación, Cristo trae justificación, en el versículo 16. Y chequemos el dato. La condenación fue el resultado de un pecado, pero la justificación vino tras una multitud de transgresiones. Pablo concluye entonces que podemos ver claramente las evidencias de la abrumadora gracia de Dios en este acto. En palabras de un comentarista, Cranfield, él lo dice de esta manera: el que una sola transgresión tenga como respuesta el juicio es perfectamente comprensible. Sin embargo, que la respuesta de Dios a todos los pecados y la culpa acumulados de todos los tiempos sea un don gratuito es el milagro de milagros, algo que excede absolutamente la comprensión humana. En otras palabras, el poder de la gracia de Dios manifestado a través de la obra de Cristo Jesús va mucho más allá en comparación de lo que pasó con el primer Adán. En Cristo se cancelan los efectos del pecado, la muerte, la condenación, el juicio. Pablo nos dice que nos es cambiada la vida por muerte y la justificación en lugar de la condenación que merecíamos, que sin duda merecíamos. Entonces, a través de la obra de nuestro Señor Jesús, nuestra relación antes rota y corrompida se restablece. La ira de Dios deja de estar sobre nosotros y podemos obtener paz para con Él, paz para con Dios. Gracias a la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo y su sacrificio en la cruz, es como podemos pasar de ser los culpables y sentenciados a ser hallados justos delante de Dios, quien quita de nosotros el juicio, la condenación y la muerte. Estos serían los efectos, el resultado del segundo Adán. Recapitulando un poco. Hemos visto entonces dos condiciones presentadas por el apóstol Pablo. La primera, nuestra condición de pecadores, esto por herencia del pecado del primer Adán y también a causa de nuestro pecado individual. La segunda, la condenación que nos trae, la condición que nos trae el segundo Adán, ya que si bien somos culpables de pecado, a través de la obra de Jesús somos hallados justos delante de Dios, cambiando entonces nuestra condición de muerte a vida. Y como manera de conclusión quisiera decir esto. Sin duda el escenario después de la caída para toda la humanidad para nada era favorable. Imaginemos por un momento que todo se hubiera quedado así, por lo que todos entonces tendríamos que llegar a un juicio, totalmente culpables de pecado, por lo tanto esperando nuestra condena. Hasta podría decirse entonces, si siguiéramos sobre este pensamiento, que sería el fin de la humanidad y un final muy triste para toda la humanidad. Pues viéndolos desde este punto de vista, no habría un rayo de esperanza que nos librara de esta condición y del juicio. Sin embargo, Pablo menciona el primer Adán, que el primer Adán solo era una sombra de aquel que había de venir, aquel que cambiaría el curso de la humanidad, dándonos por gracia la justificación a nuestros pecados, restableciendo nuestra relación con Dios, llevándonos así a nuestra verdadera condición, aquella con la cual fuimos creados. Esta nueva condición de vida. Esta nueva condición de vida nos ha sido dada por Dios. Y esta verdad nos debería llevar a una actitud día a día de agradecimiento y entrega total a Dios. Ya que gracias a su amor y gracias a ello pasamos de ser esclavos a libres, de condenados a justificados, de perdidos a salvos, de muertos a vivos. Así que entendiendo esta verdad o entendiendo esta enseñanza, no queda más que caer de rodillas ante nuestro Padre y agradecerle por semejante acto de amor mostrado hacia nosotros. Para entonces, hermanos, después levantarnos gozosos e ir a llevar esa misma gracia que nos fue dada a todas las personas, llevarles las esperanzas de libertad a aquellos que aún son esclavos del pecado,
a decirle al mundo que solo Dios puede darles una nueva condición de vida. Es por eso que en esta tarde quiero invitarte a vivir cada día una actitud de agradecimiento con nuestro Señor por lo que ha hecho, por lo que ha hecho por ti, por lo que ha hecho por mí, por esta gracia que hemos experimentado. Y que esa misma gracia, esa misma gratitud, ese mismo acto que hemos visto, sea tu motivante para que entonces podamos salir y compartir nuestra fe y nuestro testimonio con nuestro prójimo. Ese es mi deseo en esta tarde. Dios les bendiga, hermanos.